Dice el capítulo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a todo este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta poderosa palabra. Palabra, Señor, que tienen, Señor, en sí misma poder. Porque tu palabra dice que el poder de tu palabra hizo posible que todas las cosas vinieran de lo que no se ve. Y ahora la podemos ver, Señor. Por eso, que esta palabra, Dios mío, que sea la que esté en el corazón de cada oyente en esta mañana, pueda hallar cabida en cada uno de ellos, de tal forma que el mensaje, Señor, pueda formarlos aún más. En el poderoso nombre de Jesús, permite que tu Espíritu Santo, Señor amado, tome el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este personaje es un personaje bastante inspirador, ¿verdad? Josué. El tema que yo le he colocado a este mensaje podemos titular: esfuérzate y sé valiente. Josué. Josué fue un hombre que de su juventud demostró su interés y su deseo por servirle a Dios. Desde muy joven, él se dedicó a estar al lado de Moisés. Moisés era el patriarca, era el líder que condujo al pueblo de Israel desde su esclavitud. Eso es historia. Desde su esclavitud en Egipto, lo sacó de esa esclavitud y lo llevó al desierto, porque Dios lo decidió así. No fue que Moisés decidió llevar al pueblo al desierto. A nadie le gusta los desiertos. Yo no sé a cuántos de los que están aquí les gustan los desiertos. A mí no me gustan los desiertos. Pero mira, los desiertos para Dios son momentos en que Dios forma, pero nunca lo deja de asistir. Aun cuando ellos fueron a un desierto, Dios estaba con ellos, porque fue la decisión de Dios llevarlo al desierto. En ese desierto Dios los asistió. En ese
en ese desierto, este joven Josué decidió estar al lado de Moisés. Cuando Moisés subió al monte a recibir de parte de Dios la ley, la cual iba a regir, iba a gobernar, iba a establecer al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera obedecer al Señor, Josué estaba allí con él. Josué lo acompañó para estar con él. Cuando Moisés estaba en plena faena de una guerra, de una gran batalla, y que ya Moisés estaba cansado, Josué estaba al lado de Moisés levantándole la mano y diciéndole: esta victoria es nuestra, esta pelea es nuestra, esta batalla es nuestra y nadie nos la podrá quitar. Cuando estaba ya para morir, Josué estaba allí y le dio el manto de la autoridad y de la responsabilidad para llevar a este pueblo a la tierra que Dios le había prometido. O sea, Josué no es que lo sacaron de uno más del grupo, no, él decidió estar en las grandes decisiones que Dios estaba tomando para su pueblo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que los hijos de Dios determinan nuestra vida cristiana en base a las decisiones que tomemos. Si la decisión que tú has tomado como creyente, como hijo de Dios, es servirle al Señor, ¿sabes algo? Dios te va a llevar a grandes eventos en tu vida que van a marcar tu vida y que te van a decir: valió la pena tomar esa decisión, porque ahora Dios te va a llevar, como le dijo a Josué: estaré contigo donde quiera que tú vayas, no te voy a dejar y te voy a desamparar. Josué este personaje aceptó el reto divino. En la vida, nosotros como seres humanos tenemos retos. La vida se convierte en retos. Pero también se requiere esfuerzos. Dedicación a los grandes retos de la vida. Esfuerzo, dedicación y constancia. Esfuerzo, dedicación y constancias. A veces nosotros no nos gusta pasar los procesos que se nos presentan en la vida para alcanzar lo que queremos. Queremos pasar de la A, de una B, a la Z. No nos gusta quemar los procesos. No nos gusta pasar los procesos para obtener las cosas que queremos. Este hombre, Josué, entendió eso. Y Dios le dio un plan maravilloso, un plan trazado para poder tener el éxito que Dios le estaba poniendo en las manos de él, porque Dios garantizaba el éxito en sus manos, porque Dios nunca conoce la derrota, Dios siempre conoce la victoria. Está dependiendo de ti y de mí para ver si nosotros lo hemos entendido. Amén. Y a ver si nosotros lo aceptamos. Dios le da las instrucciones a Josué y no es otra instrucción que la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos da los instrumentos para que nosotros podamos tener
en cada proyecto que hagamos, que elaboremos. Sea espiritual, fíjate, la palabra de Dios es, dice la Biblia, que la suma de su palabra es verdad. La suma de la palabra de Dios, todo el contenido de la palabra de Dios, la Biblia. Amigo, tú que me escuchas en esta mañana, yo quiero darte a ti algunas herramientas, principios de Dios. Tú que no has conocido al Señor, los hijos de Dios que conocemos al Señor, lo sabemos. La Biblia, que es el primer libro imprimido en una imprenta, y es el libro más antiguo y el más duradero en la historia. Ha pasado por distintas turbulencias este libro. Lo han querido destruir, lo han querido acabar, lo han querido desaparecer, y han desaparecido y han sido acabados los que lo han querido destruir y acabar. ¿Me está entendiendo, verdad? Este libro Dios le trazó a Josué, el personaje que estamos hablando, cómo él podía lograr esta bendición que Dios le estaba prometiendo a su pueblo, de darle una tierra de herencia para que ellos pudieran tener casa, tener vivienda, tener alimentación, tener trabajo, tener proyectos, tener empresa, tener, porque era una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Te puedes imaginar, pero una tierra en la cual ellos iban a alcanzar todo lo que se propusiera. Porque Dios siempre, escúchame amigo, escúchame iglesia, Dios siempre va a elegir para ti lo mejor. No lo bueno no siempre es lo mejor. Lo mejor es lo que Dios elige para ti. Por eso es que Dios te mantiene con vida. Por eso es que Dios te mantiene saludable. Por eso es que Dios te mantiene despierto. Porque Dios ha dicho que tú mereces lo mejor. Aleluya. Somos nosotros los que empeñamos a agarrar las migajas. Dios quiere que tú te sientes con Él en la mesa a comer el pan. El pan. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor está para ti. Lo mejor está para ti, joven. Lo mejor está para ti, Señor. Y Dios le trazó a Josué. Le dijo: Josué, te lo voy a poner en bandeja de plata. Mira, lo difícil lo hago yo, lo fácil lo haces tú. Por eso es que para el que cree todo es posible. Porque para Dios nada hay imposible. Si tú tienes a Dios de tu lado, que nada es imposible, y tú crees que todo es posible, estamos listos. Todo lo logramos. Todo lo logramos. Por eso es que la Biblia dice que todo lo podemos, ¿cómo? En Cristo, que Él nos fortalece. Que para el que cree todo es posible. Aleluya. Dios le brinda a Josué y le prepara el proyecto espiritual, ministerial y social. Los proyectos de Dios van hacia esos tres vías en las cuales nos desenvolvemos todo ser humano. Porque nosotros como ser humano somos seres que somos espirituales, o tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Dios va a abordar esas tres áreas de tu vida. Por eso que a veces tú dices: Dios mío, ¿por qué me está pasando a mí? Hay una aclamación de tu dificultad hacia el Dios que todo lo puede y todo lo quiere para ti, a socorrerte a favor de tu necesidad. ¿Ves? Cuando sientes que un ser querido te dejó, te abandonó el novio, te abandonó el esposo, la esposa, y te pones a llorar: Dios mío, ¿por qué me pasó eso? Tu parte emocional es afectada.
Y cuando comienzas a padecer alguna enfermedad, tu parte física comienza a padecer. O sea, somos seres que tenemos esas tres condiciones y la Dios las suple para el beneficio y la bendición que Dios tiene preparada para ti. Entonces fíjate, cuando Dios le dice a Josué el proyecto que él tiene que desarrollar, se le establece ese proyecto en el principio de la palabra de Dios. Y vamos a verlo. Verso 7 y verso 8. Le recuerda a Josué, Dios, que así de esa manera Dios había tratado con Moisés. Recuerda que Moisés recibió la ley, ¿verdad? En el monte, en el monte Sinaí, le recibió la ley de Dios. Esa ley fue el reglamento de Dios para el pueblo, los estatutos, los principios por los cuales el pueblo tenía que regirse. Dios le recuerda eso a Josué. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y el verso 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, el principio fundamental para lograr el proyecto que Dios le estaba dando a Josué era firmarse en la palabra de Dios, en la ley que Dios le había dado a Moisés. Verso 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, tenía que estarla confesando constantemente. Ahora, confesar la palabra de Dios tiene que estar acompañada con creer a la palabra de Dios. Porque confesar sin creer no da resultado. Porque para el que cree, todo es posible. Cerca de ti está la palabra en tu corazón, pero en tu boca y en tu corazón para que la digas. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios nos da el recurso para que podamos alcanzar nuestras metas en medio de cualquier dificultad. Josué sabía a qué dificultad se iba a enfrentar, pero él tenía la confianza que la palabra de Dios le estaba dando la herramienta necesaria para poder alcanzar su objetivo. Ahora, ¿qué implica creer a la palabra de Dios? ¿Qué implica? La Biblia nos manda a escudriñar las Escrituras, ¿verdad que sí? ¿Correcto? Si queremos conocer de alguien, tenemos que leer de él. ¿O no es así? Nadie conoce la historia de una persona si no lee primeramente, o si no alguien se la dice. Entonces, la palabra de Dios nos da 5 pasos importantes que podamos tener nosotros para poder alcanzar nuestras metas en Dios. Número 1, oír la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Pero mira, no todo el que oye, oye. ¿Me entiendes? A veces oímos
y lo que oímos no lo recordamos a los 5 minutos. ¿Qué dice Santiago en cuanto a eso? Santiago 1:22. Que no seamos oidores olvidadizos. Que no seamos oidores olvidadizos. Dice, pero sea hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que ser oidores. Al oír la palabra de Dios, la vamos a retener, la palabra de Dios. El salmista decía, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Entonces, la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención. Cuando tú vengas al templo, a la casa del Señor, una de las cosas que debes de activar dentro de la actividad es el oído. Porque la Biblia dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A veces venimos a la iglesia, venimos a la reunión, a veces venimos a una reunión como con un compromiso social. Voy a hablar o voy a sentarme al lado de la hermana tal o el hermano tal, o vengo a ver a la familia tal, ¿no? Y venimos más con un deseo social que con un deseo, una pasión por ver qué es lo que Dios tiene para mí en el día de hoy. Una de las cosas que tenía que estar pendiente Josué era estar atento a la voz de Dios. Dios siempre tiene una palabra en la reunión para ti. Porque tú no estás aquí por casualidad. Y Dios no está aquí para verte a ti. Dios está aquí para decirte a ti lo que tiene para ti. Amén. Entonces, una de las cosas que tú tienes que activar dentro del proyecto que tú quieras hacer es oír la voz de Dios para que Dios pueda afirmar lo que tú quieres hacer. Amén. Oír la palabra de Dios. Recuerda que este proyecto que tenía Josué en sus manos era darle a Israel la tierra prometida. El desierto fue difícil, pero un desierto, todo desierto tiene una promesa. Los desiertos son pasajeros, la promesa es eterna. Los desiertos es tu testimonio, la promesa es tu disfrute. ¿Ya? A veces hablamos más del desierto que lo que estamos disfrutando, porque no has conocido realmente la promesa. Dios le quiere decir a Josué, el desierto va a pasar, ahora viene algo mejor, pero bajo esta característica y estas condiciones. Debe de prestar atención. Cuando tú haces un proyecto, llámese proyecto familia, llámese proyecto empresa, una de las cosas que tú debes de tener bien en cuenta es ponérselo en las manos de Dios. Dios te va a orientar, Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir a lo que tiene para ti con ese proyecto. Número dos, los 5 pasos para tener la atención debida al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número 2, leer. Es importante. A veces nos conformamos con oír lo que el pastor dice, oír lo que el anciano me aconsejó, oír, y no leemos. Y el principio de Dios establece en que tenemos que leer, ver qué es lo que Dios tiene para mí y no conformarme con lo que me dicen de Dios para mí. Yo quiero ver qué es lo que Dios tiene para mí, pero la única forma que yo pueda ver lo que Dios tiene para mí es cuando yo voy al libro de Dios. Recuerde que el libro de Dios se llama la palabra de Dios, y esa palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Solamente en ella podrás tú encontrar la respuesta que tiene para ti. A veces queremos llamar, pastor, ¿qué le dijo Dios para mí? ¿Oró por mí, pastor? ¿Se paró a las 4 de la madrugada para orar por mí? ¿Y qué le dijo Dios para mí?
Tú vas al libro de Dios y aquí hay miles de promesas para ti. Leer te permite crear una cultura de lo que tú estás leyendo. Leer implica conocer más ampliamente de lo que tú has oído. Cuando tú oyes algo, simplemente vas a recordar de lo que tú oíste un mínimo porcentaje. Dicen por ahí los grandes educadores que apenas alcanza un 10%. No sé si era verdad eso, profesora. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Apenas puedes retener un 10% a lo que tú oyes. Y nadie se sustenta con un 10%. Tú comes del 100% de lo que debes comer. Comes un 10%, te vas a morir. Te tengo una mala noticia, te vas a morir. Una mala noticia, ¿verdad? ¿Quién se quiere morir? Come bien entonces. Come bien. Tú comes bien y vas a estar lindo y bello, pues. No, es que estamos flacos ahora. Bueno, eso es, ¿cómo se llama? Momentáneo. Vas a volver otra vez a tener el Porsche. Te mandaron a demoler el Porsche. Pero bueno, entonces cuando tú lees, comienzas a conocer tu identidad. Dios dice que yo soy así. Cuando tú comienzas a leer, comienzas a enterarte, wow, si la Biblia dice que por su llaga yo estoy sano. ¿Por qué tengo que estar enfermo? Reprendo en el nombre de Jesús. Estoy sano porque Dios te lo dice. Cuando tú comienzas a leer, te das cuenta que entonces dices, wow, yo tengo que ser un triunfador en los negocios, porque Dios dice que todas las cosas me van a salir bien. ¿Cuántos lo creen conmigo? Cuando leemos, nos identificamos con la naturaleza de lo que estamos leyendo. Sabemos que este libro proviene de Dios, que estas palabras son las de Dios y que lo que Dios dice lo cumple. Amén. Esta palabra tiene promesas, tiene pactos para cada uno de nosotros, y los pactos de Dios son irrevocables, se cumplen. Lo que hizo con Moisés, lo que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué, con Samuel, con David, lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo también. Porque Dios, si necesita hacerlo de nuevo, lo hace otra vez de nuevo. Si Dios necesita abrir los mares, lo va a abrir otra vez. Si necesita servir mesa en el desierto, te la va a dar. Si necesita que mande maná, maná te va a dar. Si Él lo hace otra vez, lo vuelve a hacer otra vez. Porque es la palabra de Dios. Y Él no miente. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, eso no está dentro de la naturaleza de Dios. Ni es mentiroso, ni es hombre. Puede imaginarme. No es hombre para que mienta. O sea, Dios no es hombre. Por tal motivo no miente. Y no es hombre para que se arrepienta, porque no peca, porque no es hombre. Dios es Dios, y mientras que Dios siga siendo Dios, Dios está a tu lado para garantizarte todas las cosas que tú necesites. Oír, leer. Número 3, estudiar. A alguien que muy poco nos gusta estudiar. Muy poco sacamos tiempo para estudiar. Y el estudiar es
un instrumento que no puede acabar en la vida. Tu vida de estudiante no acabó con tu grado, no acabó con tu diploma. La vida de estudiante es la vida. ¿Me está entendiendo? La vida es un estudio en la cual nunca podemos apartar. Cuando tú estudias la Biblia, es distinto a leerla. La lectura te da una información, lo voy a decir varias veces, una información general. Es como si te leyera, es como si te pusieras, te sentara a leer, a oír el informador. ¿Ya me entiendes? Es una información. Cuando tú lees la Biblia es una información. Cuando tú la lees, cuando tú la estudias, es una formación. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos están aquí conmigo? Aleluya, Señor. Cuando tú estudias lo que Dios ha dicho de ti, entonces comienzas tú a tener una iluminación de la verdad de Dios para ti y tú las abrazas, tú las retienes, tú dices esto es para mí y la vives. Por eso que es una formación, no es una información. Ya. Cuando tú le dedicas tiempo a estudiar la Biblia, este libro a reyes profesionales lo tienen, como le dijera, impresionado. La ciencia la tiene impresionada. Tú te dedicas a estudiarla, vas a conseguir verdades profundas. La Biblia dice en Pedro, vamos a buscar rapidito Pedro, segunda del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Esta palabra, cuando se dice la palabra profética, es porque tiene un mensaje de Dios. ¿Ya me entienden? O sea, la palabra siempre va a tener un mensaje de Dios. Que este mensaje de Dios, cuando tú lo aplicas a tu vida, te alumbra, te saca del lugar oscuro, de la ignorancia, te saca del lugar oscuro de no conocer las cosas de Dios y te comienza a revelar las verdades profundas de Dios que te permiten dar vida y vida en abundancia. ¿Sí me entiende? Perfectamente. Entonces, el estudiar la Biblia te permite tener una formación. Por eso que las personas cuando ya salen salen del bachillerato, ya van como con una decisión tomada en cuanto a qué carrera van a tomar, ¿verdad que sí? Y le hacen algunas pruebas, no, Julia, le hacen algunas pruebas, ¿no? Académicas, ¿no? Para ver cuál es su inclinación, ¿no? Sí, entonces, y ahí tú vienes y te enfilas en estudiar lo que a ti te gusta estudiar. De ese estudio que tú elegiste para estudiar, en la medida que pasan los años de estudio,
vas adquiriendo la naturaleza de esa carrera, o sea, el carácter de esa carrera. Si el contador, cuando termina su profesión de contador, empieza a hablar de números, pero mentira, pero mentira. El abogado, cuando termina de leyes, no, chicos, cuando yo meta preso a fulano y tal para acá. El médico, cuando dice, chicos, cuando yo vaya al consultorio, le voy a atender. Empiezan a hablar conforme a la formación que ellos mismos han decidido tener. Pues la Biblia es así, la fe, escúchame, la fe no es una confesión, es una profesión. Parece que no me entendieron, ¿no? La fe no es una confesión, es una profesión. El justo por la fe vivirá. Porque la fe no es una confesión. Porque confesión es como te dijera, es como una religión, pues. Mientras que la profesión es una identidad. Es una identidad. Te identifican. Dice el libro de los Hechos que cuando oyeron hablar a los hijos de Dios, a los que predicaban a Jesús, le dijeron: estos son los cristianos. ¿Por qué lo identificaron como cristianos? Por lo que ellos estaban diciendo, por lo que ellos estaban haciendo. ¿Ve? Entonces, la fe, la vida cristiana es una profesión que te va a permitir a ti identificarse. Número 4, memorizar la palabra de Dios. Le está diciendo a Josué, memorizar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestros pensamientos, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando tú comienzas a memorizar la palabra de Dios, comienzas a usar la palabra para que te gobierne, para que conduzca tus pasos, para que conduzca tu pensamiento. Por eso es que la Biblia dice: llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a los pensamientos ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Cristo son los que te van a dar la identidad de hijo de Dios. Y número 5, meditar en esa palabra, meditar de día y de noche, guardarla en tu corazón, meditarla. Empezamos a entender que la palabra de Dios es nuestra herramienta para poder lograr las cosas que queremos en la vida, para poder usarla contra cualquier ataque del diablo. Los pensamientos de Dios te permiten usarlo para atacar cualquier situación difícil. Número 2, Josué 1:7. Josué 1:7. La palabra que le da Dios a Josué, después que le habla según la ley de Moisés tienes que cumplir todas estas cosas, le dice, que es el tema: esfuérzate y sé valiente. Estar atento a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Esta palabra, estar atento y ser valiente, implica 4 cosas. Número 1, propósito. Número 2, el plan de Dios. Número 3, el diseño de ese plan. Y número 4, con el equipo que iba a contar para alcanzar ese objetivo. ¿Cuál era el propósito de Dios para ese pueblo? Darle la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios. Eso era lo que Dios le había prometido a ellos. Que esa tierra era de ellos. Desde Abraham, ¿se recuerda? Que lo mandó para Canaán y él fue para otro lado. Se quedó, ¿no? Entonces, vemos que era la promesa de Dios y Dios la iba a cumplir. Dios la iba a cumplir, porque Dios lo que dice lo cumple. Amén. El propósito, ¿qué implica el propósito de Dios? Conocer lo que Dios ha dado a nuestra vida. ¿Qué dice Jeremías 29, 11 y 12? Jeremías 29, 11 y 12. Vamos, se lo colocan ahí.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces el propósito es un plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Tú conoces el plan de Dios para ti? Josué, Dios le diseñó el plan a Josué y Josué entendió ese plan y se enrumbó hacia el propósito de Dios. Tenemos que conocer en nuestra vida cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque si no conocemos el propósito que Dios tiene para nosotros, vamos a estar divagando en nuestra vida cristiana. Y la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es firmeza. La vida cristiana es saber lo que Dios quiere para mí. La vida cristiana es ir en pos de eso que Dios quiere para mí. Mire, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, ahí hay un propósito. Saber que tenemos que traer familia y luego saber que tenemos que ser responsables con esa familia. Saber que tenemos que educar a los hijos, ser ejemplo de los hijos. Sabemos lo que tenemos que hacer como padres, ¿verdad que sí? ¿Correcto? Como cristianos tenemos que saber qué tenemos, que es el plan de Dios para nuestras vidas. Hay planes que están bien claros en la Biblia, la cual como iglesia, como creyentes tenemos que llevar a cabo. Dios nos trazó un plan como creyentes. Dios nos trazó un plan a nosotros como iglesia. Y todos lo conocemos. El plan de la iglesia es ganar almas, dar el mensaje de salvación a las vidas que no conocen al Señor. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Pero dentro de ese plan nos dio herramientas y recursos para que todas las cosas las alcancemos en Dios. Amén. Dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz. Número 2, el plan. Llevar a cabo una planificación estratégicamente para alcanzar las metas. Josué tenía una meta: llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios es Dios de estrategia. El plan tiene que estar conectado a tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es un Dios de estrategia. Amén. Dios no hace la cosa así al azar. Dios lo traza, Dios planifica. ¿Sabes? Tú y yo somos resultado de un plan de Dios que fue concebido antes de la fundación del mundo. ¿Te puedes imaginar, pues? ¿Ah? Diseñado, planificado. Se comenzó y se terminó antes de la fundación del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el plan es importante porque el plan te da logística, te da orientación, puedes ver el final de tu plan aunque no lo haya comenzado. Puedes ver hacia dónde tú quieres ir. La Biblia dice, si tu principio, dice la Biblia en Job, si tu principio fue pequeño, tu final será muy grande. Pero si no tenemos plan, no sabemos a dónde vamos. Amén. No sabemos a dónde vamos. No estamos direccionados correctamente. Estamos como Israel. Israel, después que salió de Egipto, tenía aproximadamente unos cuantos días para recorrer todo el desierto y comenzó a dar vuelta en el mismo círculo y duró 40 años. Camino de 3 días, ¿no? Porque cuando no tenemos plan determinado, damos vuelta en el mismo círculo y no salimos de Gilgal. Dando vuelta alrededor del mismo círculo. Cuando tú planificas
sabes dónde comienza y dónde vas a terminar. Tienes la garantía que el Señor te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Hasta el final voy a estar contigo. ¿Cómo va a estar Dios con nosotros si no tenemos una ruta determinada? Josué entendió eso. Josué entendió que Dios le estaba trazando a él un plan estratégico y en la cual él asumía y lo iba a seguir. Eso es importante. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente este es un plan de fe y tú debes de afirmar y creer lo que estás haciendo para Dios. El diseño, recuerda que hay propósito, plan, diseño. Josué recibió de parte de Dios un diseño de ese plan. ¿Cuál fue el diseño? Para poder alcanzar el objetivo que Dios le estaba trazando a Josué. Número 1, tener comunión entre todo el pueblo de Israel. Una de las cosas que nos permite a nosotros tener sentido en la vida cristiana es cuando tenemos comunión los unos con los otros. La Biblia dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La Biblia dice que dos son mejores que uno. La Biblia dice que andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, la comunión es importantísima. Cuando tú estás en la iglesia, mira, si no tenemos comunión en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la empresa, no logramos nada. No se logra nada. Si tú estás aquí y no estás conectado con lo que la iglesia hace, no estás en comunión. No estás en comunión. Eso es lo primero que debemos de tener bien claro. Estar en comunión. Y la comunión habla de la oración. La comunión habla de la intercesión. Josué 12, 23 y 24, rapidito. Número 2, la conquista, el diseño de Dios para alcanzar la conquista de Canaán era también la adoración. La adoración. Cuando tú conoces, la adoración te permite, amada iglesia, la adoración te permite conocer a Dios. Conocer a Dios. Cuando tú adoras a Dios, Dios te abre la puerta de la intimidad y comienzas a ver y a conocer como Dios es, porque la adoración es identificar lo que Dios es, mientras que la alabanza es agradecer por lo que Dios te hace. Cuando tú adoras a Dios, estás identificándote como lo que Dios es. Es importante dentro de ese diseño que Dios le dio a Josué. Número 3, la unidad. Todo el pueblo se abocó a conquistar la bendición y la promesa que Dios tenía para ellos. La unidad te habla de estar de acuerdo los unos con los otros. La unidad familiar, la unidad en la iglesia, la unidad en el trabajo, la unidad en la empresa, donde quiera que tú estés, tú debes estar en unidad. Si tú estás en un trabajo, tú debes estar de acuerdo en ese trabajo. Si estás en la iglesia, debes estar de acuerdo en la iglesia, porque te permite conquistar lo que te han encomendado hacer. Número 4, la perseverancia. La perseverancia que tuvo Josué
en alcanzar este proyecto. Y número 5, la conquista. Josué 6, del 16 al 20. Ya para terminar. Dice Josué: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina de la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá, con todo lo que esté en casa con ella. Verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, que Dios nos está garantizando que tenemos la victoria segura cuando hacemos la voluntad de Dios. Como equipo, Josué contaba con el mejor equipo que tenía. Un equipo de oración, un equipo de unidad que le permitía tener seguridad de lo que iba a alcanzar. Eso es estrategia. Jesús en su ministerio usó esa estrategia. Jesús no lo hizo todo solo. ¿Qué hizo Jesús al comenzar su ministerio? Buscó 12. ¿Verdad que sí? Buscó 12 y le repartió a los 12 parte de lo que él iba a hacer. Formó un equipo. Y ese equipo que Jesús formó permitió que el día de hoy el evangelio esté en medio de nosotros. Amén. Por ejemplo, Pablo buscó a Silas para el ministerio. Pablo seleccionó a Timoteo. Entonces vemos que pertenecer a un equipo es importantísimo para alcanzar los propósitos de Dios. Vamos a estar en pie, amada iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa mañana. Que nos permite estar acá en la casa de Dios. Amén. Todos estamos llamados por Dios a hacer grandes cosas para el Señor. Amén. Todos estamos llamados para que tu vida pueda ser distinta. No ser uno más, sino tener la diferencia de los demás. Entender que tú estás aquí en este mundo con un propósito y darte la oportunidad a ti mismo de poder alcanzar ese propósito, y que ese propósito viene directamente de Dios. Es muy importante, porque tú comienzas a tener un rumbo fijo hacia la bendición que Dios tiene preparada para ti y para mí. Amén. Así que yo le voy a invitar a la iglesia que por favor estemos orando. Y yo quiero invitar a los amigos que en esta mañana no han visitado a este lugar. Dentro de este propósito de Dios, Dios determinó alcanzar un propósito que determinara tu proyecto eterno. Y antes que tú vinieras a este mundo, Dios determinó que dentro de ese proyecto eterno tú estuvieras. Dios determinó establecerse un plan que involucraba la redención
para todo ser humano, la cual iba a determinar el futuro eterno de todo hombre. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo, no para que hiciera una historia en este mundo, no para que hombres y mujeres se inspiraran en Él, sino para que Dios determinara en ti la salvación de tu alma. Hace 2000 años aproximadamente, ese plan que Dios hizo para ti se llevó a cabo en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Un hombre que duró caminando por esta tierra, por las calles polvorientas de Israel, de Jerusalén, de Judea, de Samaria, caminando haciendo bienes, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, dándole vista a los ciegos, poniendo al hombre a vivir en sus mejores condiciones y a la mujer. 3 años estuvo en esta tierra, 33 años estuvo en esta tierra para enseñar el plan eterno de Dios para ti y para mí. Ese plan que Dios había determinado para ti y para mí se estaba cumpliendo en ese momento. La Biblia dice que cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, y ahí en esa cruz, con sus brazos abiertos, clamaba a Dios y le decía: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Eso fue lo que vino Dios a hacer, a darte el perdón, a darte la reconciliación, a darte la oportunidad que todo ser humano debe tener. Tener un encuentro con Dios en la necesidad que tú tengas de Dios. Reconocer que en este momento tú tienes necesidad de Dios y que hay oportunidad. Hace 2000 años se concluyó ese plan, pero todavía está abierto la oportunidad para ti. Porque ese plan determinó la eternidad del ser humano. No culminó en el Gólgota, abrió la puerta y le dio campo abierto al hombre para que pudiera venir a él. La Biblia dice que Jesucristo es la puerta, que el que por él entrare será salvo. La Biblia dice, amigo, que Jesucristo es la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por él. Yo quiero decirte en esta mañana que ese fue el plan majestuoso que Dios trazó para todo ser humano. Nosotros somos producto de ese plan, y ahora lo predicamos, ahora lo anunciamos y ahora lo compartimos contigo, porque queremos brindarte la oportunidad que se nos brindó a nosotros. Si tú quieres recibir a Jesús en tu vida y reconocer que este plan que Dios trazó para ti, tú lo quieres tener en tu vida, y desde este momento va a comenzar en ti un propósito de Dios para ti, yo quiero que tú cierres tus ojos y puedas repetir conmigo esta oración. Esto es para valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Si tú quieres repetir conmigo esta oración e invitar a Jesús que more en tu vida, aceptar el plan de Dios para ti, que se llama Cristo. El plan de Dios para ti se llama Cristo. Tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y quieres repetir conmigo esta oración, lo puedes hacer con toda libertad. Yo no quiero que tengas presiones alguna. Esto es una decisión. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús,
En esta mañana yo he escuchado que tú has hecho un plan que lo terminaste, y que en ese plan se determinaba la vida eterna. Ese plan traía el beneficio del perdón, de la reconciliación contigo. Y en esta mañana yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Y quiero ahora que tú gobiernes mis pensamientos, gobierne mi vida, y que desde hoy en adelante yo pueda ser hijo tuyo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús, que tu sangre poderosa, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, me limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.